Y a mis hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro libertador, que nos trajo a su luz admirable. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que hace libre, es libre en verdad. Al que Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya, tenemos libertad en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a la Iglesia La Roca. ¿Sabemos a qué venimos?
¿Dos personas? ¿A qué venimos? Excelente. Me acompañan al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, capítulo 17. ¿Estamos todos? Dice la palabra de Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor. Hay 2 puntos. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, pues, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí hay 2 partes, si pueden ver. La primera parte es de las personas, y lo pongo así, como nosotros éramos antes, que estábamos perdidos en nuestros pecados, como dice Efesios 2. Pero después nos dice, renovaos. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando Cristo Jesús entra en nuestro corazón, ya nuestra vida no nos pertenece, pertenece a Él. Ya nuestro viejo hombre perdió todo y venimos a ser nuevos hombres en Cristo. Esto es muy hermoso, porque entonces empezamos a hablar de una conducta hacia la santidad, esa santidad que el mismo Dios nos da en su imagen en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso, y esta es una de las razones por que hoy estamos aquí, porque estamos alabando, glorificando el nombre de Dios, porque Cristo ya nos hizo, como cantamos, libres. Ya somos nuevos hombres en Cristo Jesús. Por eso es tan importante entender cuando dice, y escucharon a Cristo, ya nosotros le escuchamos ¿por dónde? ¿Por medio de dónde? De su palabra. Entendemos y comprendemos qué hizo Cristo aquí en la tierra, qué hizo para con nosotros y cuál fue la voluntad de Dios para con Él. Eso es importante entenderlo, pero no solamente aquí, sino aquí. Porque así podemos llevar esa santidad de Dios en nosotros. Y nosotros recordemos que somos luz del mundo, así nos van a ver a nosotros, igual como la imagen de Cristo. Por lo tanto, vamos a hacer la confesión de nuestros pecados, porque nosotros estamos indirecta o directamente haciendo pecados. Lo hacemos a propósito o a veces no, pero lo hacemos. Y es importante que estemos limpios para escuchar la palabra de Dios. Entonces, acompáñenme al libro de los Salmos, el libro de Salmo 32, 5. Este es un salmo muy especial para David. Nosotros, además de este versículo, podemos leerlo todo en nuestras casas y comprender lo que quería David ahí. Una de los libros sapiensales son los Salmos, y hay que entender que es para nosotros. Cada palabra que dice ahí, además de lo que le pasó a David, puede pasarnos a nosotros. Entonces es para cada uno. Dice el Salmo 32:5: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis religiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Ahí en nuestros puestos, por favor, agachemos nuestra cabeza y oremos al Dios maravilloso, que Él perdona nuestras ofensas. Señor grande y Dios, eterno y poderoso eres, Padre bueno. Gracias, Señor, porque estamos aquí como un solo cuerpo, Señor, como una gran nación que tú has dado, Señor, para ti mismo, para poder realizar tu mandamiento, Señor, tus mandatos. Gracias, Señor, porque aunque somos pecadores, Señor, tú nos has limpiado por la sangre de Cristo, Señor, por esa sangre preciosa que derramó en esa cruz, Señor, por esa sangre que llega hacia nosotros, Señor, y tú nos ves como blanca nieve, como dice tu palabra, Señor. Por esa justicia en Cristo, Señor, tú nos ves justos a nosotros, Señor. Gracias porque esa fue tu voluntad de reconciliarte para con nosotros, Señor, y mandaste a tu Hijo, Señor, a hacer esa función. Gracias porque estamos aquí, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu infinito amor, Señor. Gracias porque somos libres, Señor, en Cristo Jesús. Ya nuestra conducta va hacia ti, Señor, y que te agrade en todo momento. Perdona nuestras ofensas, Señor. Gracias, Señor, por la prédica de hoy que se va a realizar. Gracias por los cantos que vamos a realizar ahorita, Señor. Gracias por las ofrendas y diezmos que vamos a entregar, Señor, para ti. Gracias por este culto, Señor. Gracias por traernos con bien. Gracias, Señor, por todos los que están aquí y por los que están en sus casas, Señor, alabando tu gran nombre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos colocamos sobre nuestros pies y vamos a leer el antifonal. Recordemos que esto es palabra de Dios, esto es sagrado, esto no son letras al azar. Y vamos a leer el Salmo 15, son sencillamente 5 versículos, entonces podemos leerlo todos a una sola voz, tratando de llevar toda la puntuación debida. ¿Estamos todos? Dice la palabra de Dios, y empezamos todos. Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en justicia e integridad, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, a aquel a cuyos ojos es indigno, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no da a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a leerlo de nuevo, porque este es un salmo muy bonito. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a empezar. Jehová Este salmo es tan importante que se hacía antes de entrar al templo. Se le daba las especificaciones a los que iban a entrar para que lo hicieran moralmente y fueran dignos de estar en el tabernáculo en ese momento. Por eso es importante. Entonces sigamos alabando a nuestro Dios
con nuestros cánticos. Amén. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios. Y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. El justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe. Por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Así es, vivimos por fe y no por ver. Seguimos adorando a nuestro Señor, dándole gracias a Él, porque es por su gracia que hoy estamos aquí. El Señor es bueno y a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, su gracia es mayor y por su gracia
hoy podemos estar delante de Él y glorificar su nombre. Vamos a cantarle a nuestro Señor por ese gran amor y esa gracia que hoy nos permite estar delante de Él. Mis pecados decide olvidar, echarlos al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Aleluya, gloria al Señor por su amor, por su misericordia, por su gracia. Su palabra nos enseña y nos muestra esta verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Amén. ¿Cómo no cantarle a nuestro Señor? Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias
Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque no es por nosotros, porque no hay nada bueno en nosotros. Fuiste tú, Señor, quien hiciste la obra completa. En ese madero derramaste tu sangre, nos compraste con tu vida y nos diste nueva vida, Señor. Y esos pecados son desechados, son borrados, son echados a lo profundo de la mar, Señor. Porque tu gracia, Señor, sobreabunda, porque tu gracia es mayor, Señor. En esta mañana te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia y por esa gracia, Señor, que hoy nos permite acercarnos a ti, que nos limpia y que nos hace hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos que nos guíes en nuestro diario vivir, que nos ayudes en este tiempo, Señor, a tener nuestro corazón abierto, nuestra mente despierta para escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana, la cual nos edifica, la cual es verdad, la cual es alimento, Señor, para nosotros. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias por la vida del predicador de esta mañana, Padre Celestial, para que seas tú guiándolo, Señor, y que cada palabra que sea pronunciada en este púlpito, Señor, sabemos que va guiada por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Seguimos adorando a nuestro Señor a través de las ofrendas. El Señor nos concede también esta oportunidad de poderle agradecer, de poderle darle la gloria a Él a través de las ofrendas. Quisiera que me acompañaran al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, del versículo 11 al versículo 12. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Nosotros somos mayordomos de lo que el Dios nos ha dado, y una de esas es lo que pone en nuestras manos. Él nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado familia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado a Cristo Jesús, nos ha dado su palabra, pero también nos provee diariamente, y sabemos que quien lo hace es Él. Él nos provee de vestidos, nos provee de alimentos, nos provee de vivienda, nos provee de empleo. Y como sus hijos debemos ser agradecidos y honrarlo y darle la gloria, reconociendo que no es por nosotros, sino porque Él nos ha bendecido. Entonces este es un tiempo especial para que puedan pasar en el transcurso del culto, del servicio, a entregarle a Dios la ofrenda que tengan en su corazón, y también recordarle también a quienes nos están viendo por la señal que existen también unos medios, unos canales digitales para que también lo pueda hacer. En los medios de WhatsApp y en la página de la iglesia están los canales para que pueda usted también dar su ofrenda al Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poderte entregar de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la bendición que es poder estar aquí en tu casa. Gracias porque eres nuestro protector, eres quien nos provee diariamente.
y sabemos que dependemos de ti, Señor. En esta hora te damos toda la gloria a ti y te damos gracias. Gracias por tu protección, por tus cuidados y porque estás con nosotros diariamente, Señor, y con nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ir buscando el texto de la predicación de esta mañana. Está en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31-32. Efesios, capítulo 4, verso 31-32. Vamos a leerlo con entendimiento, vamos a meditarlo, porque sobre eso se va a predicar en esta mañana. Vamos a leerlo con detenimiento en el nombre de Jesús. Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente y vamos a leerlo en voz alta. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno verles nuevamente, qué bueno que estemos aquí reunidos para adorar al Señor. Demos gracias al Señor también que nos ha permitido este tiempo. Ha bajado los picos de la pandemia y nos ha permitido reunirnos nuevamente. Quiero, antes de entrar en la predicación, recordar un poco de pronto el sermón del domingo pasado. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerdan un poco del sermón del domingo pasado? Me gustó mucho el sermón del domingo pasado porque trató temas que nos están tocando hoy. Tocó temas puntuales el pastor que, si nosotros lo analizamos, son prácticos. Los podemos poner en práctica claramente en nuestra vida. El sermón de hoy, tomé 2 versículos, nada más. Y quiero que lo llevemos a la práctica. Es algo que de pronto usted dirá, pero ¿vamos a hablar de la amargura? ¿Y eso para qué? ¿Por qué vamos a hablar de la amargura? Pero vamos a ver ese tema que toca la Escritura. ¿Y por qué lo toca? ¿Qué propósito tiene ese tema con nosotros? Y cómo ese tema y otros que están ahí los podemos llevar a la práctica. Entonces, teniendo esto en mente, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo por los medios, vamos a ahondar en la Escritura. Efesios 4, tenga en su Biblia, Efesios 4, versículo 31 y 32. Téngalo siempre presente ahí. Yo voy a ir hablando, pero usted tenga presente el texto que vamos a ir indagando.
Hace un tiempo recuerdo que estuve hablando con una persona en consejería y esa persona me contaba con vivos detalles situaciones que había vivido y en esas situaciones que vivía estaba ofuscada y hablaba con rabia sobre otra persona. Y de pronto dijo una frase que me llamó la atención, dijo: eso jamás se lo voy a volver a perdonar. Seguimos hablando, duramos hablando como hora y media más o menos. O más bien la persona habló y yo me quedé callado escuchando. Hice una pregunta a esta persona: ¿hace cuánto sucedió esto que te está pasando? ¿Hace cuánto sucedió esto que te está dando esa rabia contra esa persona? Y ella me dijo: eso sucedió hace más de 10 años. Yo me quedé así, wow. Pero ella lo estaba contando como si lo que estuviera contando le hubiera ocurrido hace como media hora, hace nada. Y me dijo: eso me pasó hace 10 años. Y le pregunté por esa persona por la que estaba hablando y que me dijo anteriormente que no iba a perdonar jamás, que jamás le perdonaría lo que le hizo. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que esa persona había muerto. Entonces yo me quedé así, tremendo. O sea, esta persona está sufriendo, tiene una amargura horrible en su corazón, tiene un odio en su corazón por alguien que ya no está. Y comencé a analizar ciertas cosas y en esas ciertas cosas que analizaba veía que eso le afectaba hoy, después de 10 años. Le seguía afectando. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos asuntos en nuestro corazón, allá adentro, que están inconclusos. Tenemos asuntos inconclusos en nuestro corazón. Asuntos que hay que atender. Y el único que puede atender esos asuntos no es el psicólogo, no es el terapeuta, no es el amigo, es el Señor. El único que puede atender esos asuntos del corazón desde una perspectiva correcta, desde una perspectiva bíblica, es solo el Señor. Entonces el Señor en su palabra nos habla de las dinámicas de nuestro corazón. Y esas dinámicas de nuestro corazón afectan nuestro presente, afectan lo que somos, afecta cómo nos tratamos con los demás, afecta nuestra realidad. Y el Evangelio nos trae la esperanza de hacer un cambio en esa situación particular de nuestro corazón. El Evangelio también atiende esas necesidades que tenemos del corazón. Muchos de los que estamos aquí y los que nos están viendo, de pronto seguramente tienen asuntos del corazón inconclusos. Asuntos del corazón como esta persona con la que yo hablé durante hora y media y que tenía su corazón lleno de odio y le estaba afectando su diario vivir. Y entonces la pregunta sería: ¿a qué nos enfrentamos nosotros y nos referimos cuando hablamos de la amargura? Entonces, la amargura de pronto es como una especie de enojo interno que se aloja allá en lo más profundo del corazón y que nos va carcomiendo y modifica nuestra forma de actuar y nuestra forma de tratarnos. Yo lo pondría como el ejemplo del comején. ¿Han tenido comején en su casa? De pronto algunos no, pero aquí en la iglesia sí hemos tenido comején. Y nosotros vemos las vigas de madera enteritas y uno se monta ahí, las toca y se le va el dedo. Así es esta amargura se aloja en el corazón y va dañando y tú ves por fuera a la persona muy bien, pero cuando hablas con esa persona te cuenta esas situaciones que está viviendo y le aflora todo ese enojo y esa ira de su corazón, está dañada. Entonces nosotros lo que necesitamos es
la palabra de Dios para poder afrontar estas situaciones. Pero la palabra de Dios también nos da unos pasos para poder afrontar estas situaciones. Entonces vemos que la amargura es ese enojo instalado allá en el corazón, en lo más profundo, que nos va a ir tratando de moldear nuestras actitudes, nuestros comportamientos, incluso nuestra creencia. Nuestra creencia en Dios la afecta a la amargura. Yo les pregunto a ustedes, de los que estamos aquí, de pronto le pregunto también a los que están viéndonos allá, no me pueden responder, pero sí se pueden responder a sí mismos. ¿Usted se ha enojado alguna vez? Mi esposa dice que. ¿Usted se ha enojado alguna vez? Sí, nos hemos enojado, ¿verdad? Pero de pronto ese enojo no ha sido amargura, porque de pronto nos hemos enojado por algo y hemos explotado en el momento y duró un poquito, pero no ha llegado al punto de alojarse ahí adentro y cambiarnos y moldearnos. Entonces, vemos esta cuestión y esta amargura nos cambia nuestras actitudes. ¿Cómo la cambia? Antes de eso quiero preguntarte, ¿tú has tenido un rencor en tu corazón por alguien? ¿Has sentido rencor en tu corazón por alguien? Yo le voy a confesar, yo lo he sentido. A mí me pasó. Y ahorita les cuento qué me pasó. Pero ustedes, respóndanse ustedes mismos, ¿han tenido algún rencor en su vida? ¿Han sentido rencor por alguien en su vida? ¿Por un hermano? ¿Por un tío? ¿Por un amigo? ¿Por algo que les hizo alguien? ¿Han sentido rencor? Y entonces, ese rencor que nosotros hemos sentido nos lleva a nosotros, cuando lo recordamos, o cuando de pronto alguien hace algo, dice algo y nos recuerda aquello, por lo general cambia ¿qué? Nuestro semblante. Parece que nos lo estuvieran haciendo otra vez. Y tratamos de actuar de una manera violenta. Y entonces nosotros hacemos un par y podemos ver que eso sucedió en el pasado, pero todavía tiene afectaciones ¿dónde? En el presente, en el ahora, en cómo te comportas con el otro. Entonces la pregunta otra vez es, ¿será que la Biblia habla de esto? ¿Será que la Biblia nos enseña a cambiar esas actitudes de nuestro corazón? Pues la realidad es que sí, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a cambiar esas actitudes. Y ahora sí quiero que vaya al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Y quiero que lea así como me decía Julián esta mañana, con detenimiento. Y me gustó mucho que Jaime tocó el texto y lo leyó antes. Leyó unas partes atrás del texto, para que nos dieran un poco más de claridad. Entonces, el texto de Efesios, capítulo 4, versículo 31, 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hacemos un alto y les pregunto, de esos pecados que la Escritura nos está diciendo, ¿algunos de ellos los has vivido? Sí, ¿verdad? ¿O todos? Entonces dice la palabra, sigue diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros nos enfocamos en lo que la Escritura nos está diciendo y nos está hablando de la amargura, pero no solamente nos está hablando de la amargura, sino nos está hablando de otros pecados. Otros pecados está tocando el texto ahí. No solamente hace énfasis en la amargura, pero habla de otros pecados.
Yo les hago una pregunta. ¿Quién de nosotros no ha gritado con rabia a otro? ¿Cierto que sí lo hemos hecho? ¿Quién de nosotros no ha gritado con rabia cuando se le cruza una moto? Cuando te cierra un carro. ¿Cierto que sí? Entonces esos asuntos de nuestro corazón tienen que ver con lo que creemos acerca de Dios. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de Dios, con lo que nosotros vivimos en las circunstancias que vivimos y con lo que nosotros vivimos en nuestros corazones. Y entonces cuando nosotros abordamos ese tema de la amargura, nos lleva al punto de lo que creemos acerca de Dios. Mira el versículo 31 lo que dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. La amargura está puesta juntamente con esta línea de pecados y está al mismo nivel. Y la palabra de Dios nos da una orden. La orden es abandonarlo. Abandonen todo esto. Y entonces te preguntas, ¿cómo yo abandono todas estas cosas? E incluso podríamos preguntar, ¿cómo una persona que tiene una amargura añeja de 10 años la va a abandonar? Y de pronto esto hasta nos pone a pensar en, oye, ¿verdad? Por eso hay personas así que son amargadas, que uno no les puede decir nada porque salen con un montón de groserías. Y vemos nosotros que su forma de ser le ha transformado en lo que los demás ven como, oye, ese es un ogro. Entonces la palabra de Dios nos muestra y nos ordena que abandonemos eso. ¿Y por qué cree usted que la palabra de Dios nos dice que lo abandonemos? La palabra de Dios nos dice que lo abandonemos porque Él nos dio una ayuda, el Espíritu Santo, a los creyentes, para que nosotros fuéramos capacitados por el Espíritu Santo para que abandonemos esas cosas. Esas cosas por nuestra naturaleza o por nuestras fuerzas humanas no las podríamos abandonar, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Necesitábamos al Señor, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder abandonar, o sea, ejecutar esta orden que Dios nos está dando aquí. Por eso Pablo está hablando a creyentes, no le está hablando a incrédulos. Pablo le está hablando aquí a la iglesia. Y si usted nota los temas anteriores en el libro, habla de la unidad de la iglesia, habla de la doctrina, habla del llamado de Pablo hacia los gentiles, pero aquí específicamente nos está hablando a nosotros como hijos de Dios y nos está diciendo, hermanos, abandonen la amargura. Si tienes una amargura añeja en tu corazón y te acordaste ahorita cuál es, la palabra de Dios te está diciendo, abandona eso. Y estás capacitado para hacerlo. Pero ¿por qué no lo abandonas? ¿Sabes por qué no lo abandonas? Porque el concepto que tú tienes acerca de Dios en cuanto a eso está errado. Tienes otro concepto acerca de Dios, una falacia, una invención de tu mente, un ídolo que no es Dios y que te tiene atrapado ahí. ¿Por qué queremos entonces nosotros mantener ese enojo contra el otro? Por lo general sentimos que si dejamos ese enojo, va a quedar impune un pecado. Entonces nosotros nos estamos haciendo como Dios. Nos estamos haciendo más justos que ¿quién? Que el otro. Nos estamos haciendo como Dios porque estamos tomando el lugar de Dios. Dios es el único juez justo
y nosotros estamos tomando el lugar de Él y diciendo, no, ese se queda encerrado en la cárcel de mi corazón allá y no tiene perdón. Yo no se lo voy a dar. Y te amarga la existencia. Y la palabra de Dios te está diciendo, suéltalo. ¿Y por qué? Mira, esto tiene que ver con lo que nosotros creemos de Dios. Dios es sabio en su voluntad santa. Y si Él nos está diciendo como hijos de Dios que tenemos que soltar eso, hermano, tenemos que soltarlo. Tenemos que abandonarlo. Y hay razones de peso en la Escritura para que nosotros lo abandonemos. Si tú has nacido en Cristo, debes abandonar esa vieja manera de ver la vida. Debes abandonar esa vieja forma de tomar las cosas a tu manera. Entonces vamos a aterrizar las implicaciones de por qué esto afecta a lo que creemos de Dios. En toda esta sección de la epístola, como les había dicho anteriormente, se estaba hablando de toda la obra de Cristo, de toda la obra del Señor, la obra de gracia de Dios, en favor de los que Cristo llamó. Y comienza a aterrizar las implicaciones de todo eso que dijo en nuestra vida. Efesios 4, 22, 23. Si usted puede, vaya a su Biblia y lo puede leer. Efesios 4, 22, 23. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor es claro y nos está dando esta orden porque Él ya nos está mostrando lo que hizo anteriormente por nosotros. Entonces debemos quitarnos, Pablo hace una comparación de esa vieja naturaleza como si fuera un ropaje, como si fuera una ropa sucia, que nosotros nos podemos quitar gracias a la obra de Cristo. Nos las podemos quitar y nos dice que nos revistamos de nuevo, nos revistamos del Espíritu Santo, y eso lo hace Él. Él es el que nos viste de Cristo, de la justicia de Cristo. Y entonces nos está mostrando esta realidad para decirnos, hey, tú eres una nueva criatura, una nueva creación, ya no eres vieja criatura, ya no estás condenado por el pecado, ya no estás muerto en delitos y pecados, ya tienes vida eterna. Entonces debes renovar la actitud de tu mente. ¿Qué es lo que conduce a las personas? Lo que creen, ¿verdad? Lo que creen conduce a las personas. Y tú por eso ves que las personas hacen lo que hacen porque tienen una creencia, tienen una formación. Esta persona, mira cómo se conduce, se comporta bien. Recibió una buena educación, una creencia, una estructura, y la palabra de Dios nos da a nosotros esa estructura. Y nos da esa estructura para que la tengamos ahí, la leamos de vez en cuando. Nos da esa estructura para que nosotros podamos vivirla, y nos capacita para que la vivamos porque nos revistió con el Espíritu Santo. Entonces, esa nueva naturaleza que hemos recibido fue creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y esa es la buena noticia para ti y para mí, que estamos luchando con pecados. ¿Cierto que estamos luchando con pecados? Estamos luchando de pronto con algunos pecados que nos tocó el texto aquí, o con otros pecados que de pronto están ocultos, pero están ahí. Estamos luchando contra el pecado a diario. Y la palabra de Dios, en su gracia y en esa buena noticia del Evangelio que nos ha sido dada y que nos liberta de todo esto, nos está diciendo que nosotros no tenemos que vivir más así. No tenemos que tener más
esa añeja amargura y odio en nuestros corazones. No tenemos que vivir con ese pecado que estamos luchando a diario y que nos está asediando. El Señor nos ha dado la salida a esa situación. Puede que algunos en el transcurrir lleguen hasta la muerte con esa lucha, o otras que van a salir. Pero el Señor nos está diciendo, podemos vivir, gracias a su voluntad y a su misericordia, quitando esas cosas de que le gustaban a la vieja naturaleza en nuestra vida. Y lo podemos hacer por la obra de Cristo Jesús. Él nos ha libertado de la amargura. Y esa es una buena noticia, ¿o no, hermano? Cristo nos ha libertado de la amargura en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que no va a seguir existiendo una lucha entre la vieja naturaleza y el Espíritu Santo en tu vida. Esa lucha va a continuar. Pero Jesús es mayor que ese pecado que te está asediando ahí. Está derrotado, hermano. Y entonces la pregunta del millón es, ¿y cómo hago? Si estoy luchando con este pecado o con la amargura o con cualquier otro pecado. ¿Cómo me dirijo? ¿Hacia dónde cojo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces nos vuelve a devolver a lo que les dije al principio. En lo que nosotros creemos acerca de Dios, eso va a cambiar en lo que creemos en nuestras circunstancias, y eso va a cambiar en lo que creemos en nosotros mismos, en nuestra relación con Dios. Entonces vemos que la amargura se nutre de creencias falsas acerca de Dios para fortalecerse y destruir. Y entonces el primer paso, vuelvo nuevamente y recalco esto y quiero que le quede claro, hermano. Efesios versículo 32, 4. Más bien sean, dice la palabra de Dios, bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando nosotros hacemos un pare y estamos creyéndonos la falsa idea de que yo tengo esa amargura porque si yo no dejo que esa persona salga de la cárcel de mi corazón, va a quedar impune porque yo soy el juez y yo lo estoy condenando, estoy yendo en contra de Dios. Estoy diciendo que yo soy mejor que Dios, porque yo soy más justo que Dios. Estoy blasfemando. Estoy blasfemando. Y eso sucede porque tengo una idea errada en mi cabeza que me ha llevado hasta allá. Pero cuando nosotros hacemos el pare y analizamos, ¿quién es el juez de toda la tierra? El Señor, Dios. ¿Y qué dice el Señor acerca de esto? Él me dice que juzgue y que condene al otro. Él no me dice eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué en mi corazón está el querer hacer así? Y aferrarme a eso. Pastor, venga, le voy a contar algo. El hermano tal, lo vi por allá tomándose unos rones. Lo vi por allá haciendo esto y aquello. ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque no vamos donde el hermano tal, nosotros, que lo estamos viendo, y le decimos de frente como dice la Biblia, hermano, vea, está actuando mal, así no es. Y la palabra de Dios dice después que si esa persona o ese hermano no se arrepiente ni hace nada, entonces sí ves donde el pastor o los ancianos y después vayan a donde él y hablen con él. ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Que lo condenen y lo manden para el infierno? La idea es que se ganen ¿a quién? Al hermano tal. Y que venga la comunión de los hermanos, así como nos dice Efesios cuando habla de la unión del Espíritu entre los hermanos.
Entonces no estamos en la iglesia para enjuiciar y condenar al otro, ni para creernos más santos que los demás, porque ninguno aquí es santo. Todos somos iguales, tanto el que se para aquí como el que está allá sentado. La palabra de Dios nos dice que el único santo es Dios. Y Él nos santificó a nosotros. Y Él puso el Espíritu Santo en nosotros para que nuestras vidas sean transformadas. Para que esas actitudes y esos pecados con los que nosotros estamos luchando sean derrotados. Porque ya Cristo los derrotó. Ya Cristo los derrotó. Entonces nosotros vemos que esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo que creemos acerca de Dios. Si tenemos una idea extraña, infundada por ese odio y esa vieja naturaleza, hermano, estás equivocado. Y vas a seguir con ese enojo durante muchísimos años. Y con esos pecados luchando y luchando y luchando. Entonces la palabra de Dios nos llama a tener nuestras mentes conscientes, controladas por lo que el Señor hizo. Y si nosotros recordamos qué hizo Dios como juez, ¿qué hizo con nosotros? ¿Nos dio la retribución debida a nuestro extravío? No. Dice que el Señor actuó en Efesios, aquí nos dice en el texto que actuó con misericordia. Y lo hizo por gracia. Actuó con gracia hacia nosotros. Nos dio su gracia, su perdón, su amor, la obra completa de su Hijo, su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección. Y en toda esa trayectoria nos mostró a nosotros que esta palabra se puede vivir, y la vivió. Y ahora esa justicia de Dios se imputa o se nos da ¿a quiénes? A nosotros. Y lo hizo por gracia. Y entonces, ¿qué nos dice si el Señor nos perdonó todo eso y nos perdonó una multitud de pecados que nosotros hemos cometido, e incluso estamos cometiendo hoy? ¿Por qué nosotros queremos actuar como jueces y destruir al otro? Nosotros cometemos pecados, hermano. La palabra de Dios lo dice en 1 de Juan 1:9. Nos habla de los pecados que nosotros cometemos como creyentes. Pero Él dice que somos movidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo y tenemos que ser somos llamados ¿a qué? Al arrepentimiento. A que confesemos esas cosas y somos capacitados para dejarlas. Pero somos débiles, somos descuidados. Y somos débiles y descuidados en que nosotros no reposamos nuestro entendimiento en el estudio de la palabra, un estudio serio de la palabra, sino que simplemente la leemos de vez en cuando nos acordamos allá. Y cuando vienen esas situaciones a nuestra vida de pecado, ¿qué pasa? Estamos firmes. Resbalamos, hermano. Entonces nosotros estamos viendo esta realidad en nuestra vida. Entonces, a medida que nosotros entendemos y estudiamos la obra de Cristo, nos fortalecemos y podemos abandonar esos pecados, hermano. Abandonar la amargura de nuestro corazón. Y entonces, ese versículo subraya varias cosas. La primera, Dios es el único juez justo en el cielo y la tierra. Y mira lo que dice Santiago 4:12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Las personas con amargura ocupan el trono del único legislador y juez justo, Dios. ¿Y eso está de acuerdo a la Escritura? Nada, es errado. Es una fábula. Está contrario a la voluntad de Dios. Entonces consideremos nosotros conscientemente las palabras de Pablo en Romanos 1,
12, 19. Mira lo que dice Romanos 12, 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. La mayoría de nosotros sabemos que está mal, ¿qué? Vengarse. Porque eso es actuar igual que el malvado que hizo la ofensa. Pero el Señor nos está hablando de que Él no dejará impune ¿a quién? Al culpable. Él le va a dar su retribución. Porque Él es juez justo. Él lo va a hacer. Así como cuando nosotros pecamos y vienen consecuencias sobre nuestra vida, así igual con esa persona que no tiene a Cristo y que actúa con maldad, en su momento el Señor le dará justicia. Ese pecado no va a quedar impune. Entonces nosotros debemos dejar la ira de Dios ¿a quién? Al Señor. Debemos dejar la ira al Señor Dios, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué nos dice a nosotros que debemos amar a nuestros enemigos? ¿Por qué crees tú que la palabra de Dios nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos? La palabra de Dios nos dice a eso porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él nos amó y entregó a su Hijo. Entonces, si yo era enemigo de Dios y Dios me amó y entregó a su Hijo por mí y me hizo su Hijo adoptivo, ¿por qué yo no puedo amar a mi enemigo o a mi prójimo o a esa persona que tengo en el corazón que siento amargura hacia él? Tengo que amarlo y tengo que despojarme de esa carga que tengo, que transforma mi forma de vivir. Entonces otra verdad clara en la Escritura que nos afronta es que Dios ha tratado con misericordia y compasión inigualable. ¿A quiénes? A nosotros, que nos creemos jueces. Dios nos trató con misericordia y compasión inigualable. Versículo 32 dice, así como Dios les perdonó a ustedes, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué nos perdonó Dios? Yo no quiero que usted ahora haga una película de su vida pasada, pero es bueno que la hagas. Ahora, una película de tu vida pasada sin Cristo, ¿cómo era? Pecado por todos lados. Pecado por todos lados. ¿Y qué hizo el Señor? Nos trató con misericordia y compasión inigualables. Sí, pero es que yo no era drogadicto, pero eras pecador. Y Dios te trató con misericordia. Entonces no puedes ponerte en tu justicia, tratar de verte mejor que el otro, ¿no? Porque ese es homosexual, drogadicto, borrachón, tal, mentiroso, ladrón. Todos esos pecados delante del Señor son pecados. Y tú no te puedes poner a la altura de ellos porque tú estás igual allá. El Señor te trató con misericordia, trátalos tú también con misericordia a ellos y muéstrales ¿qué? El Evangelio. Así como alguien en algún momento en tu vida el Señor lo puso para que te llevara el Evangelio, llévale el Evangelio a ellos también. Dice Mateo 19, 28. Nos habla acerca de esto, que vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos. Dice la palabra del Señor así. Mateo 19, 28. Entonces, si Dios nos trató con tanta misericordia y amor, ¿por qué nosotros seguimos guardando odio y rencor en nuestros corazones por alguien? Hermano, suelte eso, hermano. Que el que se está dañando es usted. A veces la persona o el ofensor
Hasta cristiano de pronto es hoy. Y usted ni sabe, porque usted en su corazón tiene que esa persona hizo algo malo contra usted y usted lo tiene alojado en su corazón y lo está transformando. Y yo de pronto pondría un ejemplo aquí. Ustedes se vieron una serie o una película que se llamó El Señor de los Anillos. Bueno, algunos no lo han visto, ahí muestran muchas cosas fantasiosas, pero me llama la atención un personaje que sale ahí, Sméagol. Ese Gollum, ese personaje se transformó. Era una persona normal y de pronto se transformó hasta volverse un monstruo, porque tenía amor hacia un anillo. Yo pongo el ejemplo, tomando ese ejemplo, con lo que dice la Escritura, nosotros a veces, las personas que toman el enojo y se lo meten en su corazón y son transformadas, se transforman a un monstruo. Su vida se transforma, su conducta se transforma. Cualquiera les dice algo en la calle y actúan como un ogro, actúan con rabia, actúan mal. Y una persona, yo digo, oye, esa persona, ¿por qué vive así? Porque tiene odio y rencor en su corazón. Y eso lo ha llevado al punto de cambiar su conducta, su creencia. Y hasta tú les preguntas y de pronto lo que creen de Dios ellos no es lo que dice la Escritura. Y entonces nosotros vemos estas realidades tan terribles y la palabra nos sigue diciendo. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo usted tiene la seguridad y la certeza de no poder hacer lo que el ofensor hizo? ¿Cómo usted tiene la seguridad y la certeza de no hacer lo que el ofensor hizo contra usted? Entonces ahí volvemos a nuestro, pues, no, pero es que yo soy mejor que él, yo soy más santo, yo soy más puro, yo estoy flotando aquí. No tienes esa certeza. ¿Cómo podemos nosotros tener la certeza y la seguridad de que no vamos a actuar de la misma manera en las mismas circunstancias y situaciones que actuó esa persona? O sea, le estoy poniendo en el lugar de la persona. Entonces no tenemos la certeza y Proverbios 16, 18 nos dice lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nos está dando una advertencia. Para que veamos más clara la advertencia, mira lo que dice 1 Corintios 10, 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. En nuestra amargura, ingenuamente pensamos que somos mejores que el otro, que el ofensor, porque estamos tomando el lugar de Dios. Somos invulnerables, pero eso es una mentira. Eso es una mentira. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo esto y nos está hablando de nuestro trato con los demás, hermano, la pregunta sería, ¿qué debo de hacer yo cuando mi hermano me ofende? En la iglesia, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de tratarlo? Si nosotros hacemos el recorderis, primero quién es Dios y qué hace Dios y quién es el juez, y cómo me actuó el Señor conmigo con misericordia y amor inmensurable, ¿qué debo de hacer yo con mi hermano que me ofendió o con la persona que me ofendió? ¿Debo actuar qué? Con misericordia, porque la venganza es del Señor, la justicia es de Dios. Y yo debo actuar con misericordia con esa persona, así como Dios actuó con misericordia conmigo. Y le hago una pregunta, hermano, teniendo en cuenta esto. ¿Esto no hará que su pensamiento acerca de Dios cambie y sea el correcto? ¿Esto no hará que su conducta cambie y sea la que es de acuerdo a la palabra? ¿Esto no hará que
su comportamiento interno en su relación con Dios cambie? Claro que sí, ¿verdad? Porque Él nos está transformando. Y la vieja naturaleza es que es pisoteada, queda allá abajo y se va a notar ¿cuál? La nueva naturaleza que el Señor nos dio en nuestras relaciones con los demás. Y entonces Dios espera que nosotros tratemos a los demás con misericordia, como Él nos trató a nosotros. Entonces, si Dios nos lleva a este punto tan grande, nosotros podemos bendecir y alabar al Señor de una manera correcta. A veces nosotros actuamos con ese odio o con ese rencor o de esa manera porque somos orgullosos, porque pensamos que somos los únicos, que somos los mejores, que los que necesitamos estar por encima de los demás. Y a veces decimos, somos tan osados de decir, no, es que yo soy humilde, pero yo déjame pisotear, para nada. Primero los pisoteo yo. ¿Cierto que pasa? ¿Cierto que pensamos así? Pensamos así, hermano. Lamentablemente pensamos de esa manera errónea, cuando no estamos centrados en Cristo. Entonces, hermano, por meros esfuerzos humanos, nosotros no vamos a cambiar. No vamos a dejar el orgullo, no vamos a dejar el rencor en nuestros corazones. Tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios, tenemos que seguir meditando en la palabra de Dios. ¿Y sabes hasta cuándo nosotros necesitamos seguir meditando la palabra de Dios y limando esas asperezas de pecado en nuestra vida? Hasta que el Señor nos llame o hasta que Cristo venga. Todo el tiempo, desde que usted se levanta. Porque seguramente usted, no sé si le ha pasado, se levanta como amargado. ¿Cierto que le ha pasado a veces? Y de pronto contestas mal y haces daño. Entonces mira lo que dice la Escritura, voy a leerles unos textos en cuanto a esto. En cuanto a la amargura en nuestros corazones, vamos a tomar el ejemplo de Cristo. Mateo 5, 44. ¿Qué nos dice si tenemos amargura en nuestros corazones por algunas personas? Voy a darle otro texto, Lucas 6, 28, lo voy a leer para ustedes. Mateo 5, 44 nos dice, oren por quienes los persiguen. Lucas 6, 28 dice, oren por quienes los maltratan. ¿Es práctico? ¿Es específico? ¿Es claro? ¿O hay que hacer un estudio profundo? No, ¿verdad? Es claro, preciso y conciso. Ora por ellos. Ora por quien te maltrata. Ora por quien se burla de ti en tu trabajo. Ora por la vecina que te echa la basura en el frente de tu casa. Ora por la persona que te trata mal. Mira lo que dice Lucas 6, 28. Jesús lo dice y se lo dice a nosotros la iglesia. Bendícelos con tus palabras. Bendigan a quienes los maldicen. Entonces nos está advirtiendo y nos está diciendo que nosotros demos bendiciones a quienes nos maldicen. Mira lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer de manera práctica. Lucas 6, 27. Hazles el bien. Dice, hagan bien a quienes los odian. Bárrele la entrada a la vecina que te echa la basura. Trata bien a la persona que te odia y te hace daño. Trátala con misericordia. ¿Qué hizo Jesús contigo? Te trató bien. ¿Te pagó igual lo que merecías? Nos trató súper bien. Nos trató súper bien. Qué triste es que por la amargura la vida no florezca. Qué triste es que por la amargura vivas encerrado
y tu vida espiritual no avance y te encuentres estancado. Y ahora sí les voy a contar cuál fue lo que me pasó a mí con la amargura. Mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 5 años. Mi papá se quedó en Buenaventura y nosotros nos vinimos a Barranquilla. Y durante mucho tiempo yo guardé odio en mi corazón por mi padre. Yo ni siquiera sabía qué había pasado, tenía 5 años. Y tampoco quiero saber. Pero llegó un momento en mi vida, ya cuando tenía 18 y un poco más años, quise buscar a mi papá. Se me metió en la cabeza buscarle y un amigo, Enriquito, me dijo, Carlos, ¿por qué no buscas a tu papá? Y comencé a buscar por internet, por Facebook, no sé qué, por una foto lo encontré. Me comuniqué con la persona, me comunicó con él y lo llamé. Y sabes, yo sentí que me quité un peso de encima, porque entendí que yo no tenía por qué tener odio en mi corazón hacia él. Y por eso lo busqué. Y hablé con él y él se fue en llanto. Y era Dios el que estaba haciendo eso y le dije, yo lo único que le dije a él, papá, te perdono, yo tenía esto y esto y esto contra ti, pero yo te perdono. Yo no quiero sentir más eso contra ti. Hoy en día les cuento, mi hermana se comunica con él. Yo me comunico con él a diario. Casi a diario hablamos. Tenemos una buena relación. Y me quité un peso de encima. Me quité una amargura de mi corazón. ¿Y quién la quitó? ¿Sabes quién fue el que la quitó? Dios. Dios se encargó de quitar esa cosa de mi corazón y hacerme libre de esas situaciones y de otras situaciones. Y yo sé que así como ocurrió en mi vida, puede ocurrir en tu vida con una amargura que tengas en tu corazón o con algún pecado que tengas en tu corazón. El único que nos libera a nosotros de esa amargura es Cristo Jesús. Él nos ha perdonado. Y ahora en su poder y en su gracia y en su misericordia nos ha hecho nuevas criaturas. Y nosotros no estamos aguantados. La gracia y la misericordia de Dios y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es más fuerte que cualquier pecado con el que estemos luchando. Que cualquier pecado con el que estemos luchando. Entonces, de manera práctica, nosotros podemos hoy ver que lo que dice la Biblia lo podemos vivir. Y esto que dice la Biblia en cuanto a esto y el pecado, lo podemos vivir hoy. Lo podemos experimentar hoy en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, y voy a pedirle que me acompañen en oración. Padre bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos muestras, Dios, cuán equivocados nosotros estamos, Señor. Cuando nos consideramos mejores que los demás. Cuando tenemos ese orgullo en nuestros corazones, Señor, pecaminoso. Cuando escuchamos a la vieja naturaleza, Señor, que trata de transgiversar y de trastornar tu palabra. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones para que nos demos cuenta de cuán errados estamos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en esos pecados que hemos cometido y que estamos cometiendo, Señor, y que algunos son ocultos a nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a poder dejar de hacer estas cosas que a ti te ofenden. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a depender más de ti en tu palabra. Ayúdanos a meditar y a deleitarnos en tu palabra cada día, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, tu palabra, Dios. Padre, que cada sermón que se predica en esta iglesia, Señor, no sea una enseñanza más que escuchamos y ya, sino que sea una enseñanza que podemos vivir, Dios, porque tú nos muestras en tu palabra que la podemos vivir, Señor. Ayúdanos, Dios, y haznos una iglesia sana, que confía en ti y que se afirma y se afianza en tu palabra, Dios. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Aquí. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias
hasta el próximo regreso de Cristo, nuestro Señor. Amén.